así no les doy 3 clases, buen día. Así que lo de la CIF se los voy a dar después, porque no iba a hacer demasiadas clases hoy y hay menos clases ese día, pero a ver, la semana que viene, no, la otra, ¿está? Yo para no montonarle tanta cosa. Bien. Así que, bueno, ¿hay mate? Hay mate. Hay mate. Está. Tengo que dejar de hacer esto acá. ¿Qué nos gana con el audio? ¿Qué me ha pasado? Bueno, vamos a hablar de las fracturas en los niños, las fracturas en la infancia. El tema fracturas ya lo vimos el cuatrimestre pasado, vimos todas sus generalidades. Hoy vamos a dar una serie de particularidades que tienen las fracturas en los niños, ¿sí? No vamos a hablar de todas las fracturas del organismo, como hablamos el cuatrimestre pasado, pero sí vamos a hablar de las generalidades, las fracturas particulares que tienen los chicos, y vamos a hablar también después, en la clase siguiente a esta, que se va a hacer, vamos a hablar hoy, de lo que son las fracturas del codo del niño, ¿sí? Como una particularidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase de fracturas de codo las tenían? Bueno. Vamos a empezar con un caso clínico, y es un niño que se llama Pablo, que tiene 8 años, que es ingresado a la guardia de una institución de salud tras caer de un árbol, situación bastante común en una plaza, donde se encontraba jugando con otros niños. Presenta dolor en el antebrazo, deformidad, como lo ven ahí en la foto, ¿sí? Muy visible, y una limitación funcional del miembro superior. ¿Qué ven en esa radiografía? Una fractura de radio y cúbito. ¿Y en la foto del niño? ¿La foto del antebrazo? Deformidad. Una deformidad bien marcada, ¿sí? Bastante exagerada, diría yo, ¿no? Bien. Esa es una deformidad típica de una fractura en antebrazo que nosotros denominamos como. ¿Cómo se llama esta fractura? Algo la nombramos el cuatrimestre pasado. ¿Cómo es? Una fractura que genera una deformidad como una banana, un abananamiento, digamos, del antebrazo. Es una fractura en tallo verde. Está absolutamente contenida por el periósteo de este niño, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tuviera un adulto con esta fractura ya estaría con el antebrazo acortado, acabalgado, en varios centímetros, ¿sí? Pero en el caso del niño, fíjense que la fractura no se cabalga, se deforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un periósteo de tal magnitud que sostiene a la fractura. Por tal motivo, esta fractura en este niño duele menos que una fractura en un adulto, porque está contenida por ese periósteo. Es muy poco probable que si yo quiero mover el foco fracturario, sin movilidad, probablemente no se mueva. La de un adulto, por supuesto, va a ser lo muevo y flota. ¿Sí? Bien. En el caso de esta fractura, no. Esto es una fractura en tallo verde, que presenta una deformidad con contención del periósteo sobre ambos huesos y que, por supuesto, va a necesitar un tratamiento, ¿no? Sí. Ya lo vamos a ver. Bien. Vamos a la definición. La fractura ya sabemos que es la solución de continuidad de un hueso. Sí, las fracturas ya sabemos que pueden ser traumáticas
o espontáneas. Recuerden que las fracturas espontáneas son aquellas que se producen por algún tipo de sobrecarga, ¿se acuerdan? Las fracturas que actualmente las espontáneas o por sobrecarga son aquellas que se producen por sobrecarga deportiva actualmente, pero que en otras épocas, ¿se acuerdan que yo les contaba que había marchas que se realizaban, sobre todo los infantes, los ejércitos de infantería, que caminaban 60, 70, 80, 90 kilómetros por día o más, y generaban fracturas, hoy las que se ven, discos espontáneos calcificables, son básicamente las deportivas, ¿no? Bien. Pueden ser abiertas o cerradas, como todas las fracturas, puestas o cerradas, pueden ser generadas por mecanismos directos o indirectos, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, porque ya lo vimos. Y también pueden ser completas o incompletas. Y cuando hablamos de fracturas en tallo verde, en general, o en estas fracturas más comunes en los niños, hablamos en su gran mayoría de fracturas de tipo incompletas. Las hay completas, sí, habitualmente provocadas por traumatismos de muy alta energía, ¿no es cierto? Bien, ¿qué características tienen en general las fracturas de los chicos? En primer lugar, son en su mayoría de causa traumática. La mayoría son de su causa traumática. Es raro que aparezcan fracturas de otras causas, salvo las por sobrecarga o por estrés, que son estas por sobrecarga deportiva. Son con mayor frecuencia de tipo cerradas, salvo que hayan sufrido algún tipo de accidente automovilístico, alguna caída de altura, algún trauma grave. En ese caso, sí, estas fracturas pueden ser expuestas o abiertas. En su gran mayoría, son este tipo de fracturas, denominadas en tallo verde, donde se produce la fractura de ambas corticales, pero con la contención de este periósteo que sostiene. También es importante tener en cuenta que existen otras fracturas, que ya las vamos a ver con su clasificación, que son las lesiones epifisarias, o las lesiones de los núcleos epifisarios, o de los núcleos de epifisión. Estas fracturas epifisarias son fracturas complejas, porque lesionan la placa de crecimiento, la fisis, lesionan la fisis, y el hueso crece por la fisis. Y si esta fisis se lesiona, probablemente esa fisis haga un puente y deje de crecer. Por lo tanto, si este niño es muy pequeño y tiene mucho para crecer todavía, vamos a tener un niño con secuela de una fractura epifisaria que le va a dejar una lesión residual con un páramo, ¿sí? Residual que seguramente cuando finalice su crecimiento vaya a necesitar una cirugía para corregir el eje, ¿sí? Por eso son tan importantes estas lesiones epifisarias y las secuelas que nos pueden llegar a dejar. Ya las vamos a ver en detalle. Estas fracturas, todas estas fracturas, tienen características específicas que se dan por la edad. Y a todas las edades son distintas, ¿sí? Tienen un tratamiento diferente al de los adultos, ¿sí? Generalmente son fracturas que se tratan de manera incruenta, o sea, con producciones manuales, ortopédicas, bajo sedación anestésica. Algunas sí o sí necesitan un tratamiento quirúrgico, por supuesto, pero en su gran mayoría pueden ser tratadas a cielo cerrado y de manera incruenta, podríamos decir. Bien. Vamos a las fracturas diafisarias de los huesos. Vamos a las fracturas de fémur, a las fracturas del antebrazo, a las fracturas de tibia, a las fracturas de puños. Son muy frecuentes. Como los chicos tienen, yo les decía, un periósteo grueso y tienen una elasticidad ósea también, que no tenemos los adultos. Tienen mucha más capacidad de curación y de consolidación, y por ende, como están creciendo, tienen una capacidad que se denomina remodelación ósea. ¿Qué quiere decir esto de remodelación ósea? A ver, si yo tengo un niño pequeño
7 años. Niño, niña, no entiendo así. ¿Qué hizo? Una fractura de antebrazo. Con un ligero abalanamiento de su antebrazo. Dije, es muy grosero, yo debo reducirlo a su lugar y hacerlo yo. Pero vamos a suponer que esta angulación sea una angulación muy leve. Si yo lo inmovilizo, la fractura consolida, entre 6 meses y 1 año, ese antebrazo va a quedar exactamente igual al otro. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y al estar creciendo tiene la capacidad de remodelar. Otro caso, fractura de fémur. Un niño de 2 años, 3 años, 5, 6, todavía con mucho potencial de crecimiento. Fractura de fémur. Acaba el lado. Y ustedes me dicen, está cabalgada y no tengo la pierna más corta. Sí. Y hacemos un yeso. 90 grados por la de cadera, 90 grados por la rodilla, yeso periférico. En un mes, 45 días, fractura consolidada. Saco el yeso. El niño tiene un acortamiento de 2 centímetros. 3. Le pongo un realce en la plantilla. Al cabo de 1 año, el niño no tiene más acortamiento. ¿Por qué? Remodeló y compensó. Entonces, ante esta remodelación, ¿sí? No intervenimos en la fractura. ¿Sí? Porque es una fractura que consolida rápido y remodela rápido. ¿Ah? Lo único que no puede quedar la fractura es rotada. Sí puede quedar todavía. Ay, pero mire cómo se queda. No sé. Una vez que lo consolida, el hueso comienza a alargarse solo y compensa con el otro lado. ¿Sí? No tenemos millones de casos de eso. ¿Sí? A veces por ahí los padres ven, ay, esto quedó alargado, qué horrible, mira cómo le dejó la piel. Tranquilo, no es necesario intervenir. Porque si no, ¿qué tenemos que hacer? Si le tengo que poner un clavo endomedular, le rompo los cartílagos de crecimiento de arriba y de abajo. Si le pongo un tutor externo, justifico la colocación de un tutor externo, chico, con el riesgo de que se le infecte un hueso, bajo ningún concepto. No lo justifico. ¿Por qué? Porque remodela solo. Remodela solo. Le ponen, incluso chicos que ni siquiera le ponen un realce. Andan el tiempo. Entonces, hay que poner siempre en la balanza esto de ¿intervenimos o no intervenimos? Sí, de manera quirúrgica me refiero, ¿no? Entonces, en estos niños con esta capacidad de remodelar, muchas veces no es necesaria. Ah, bien. No me están escuchando, perdón. Ahí me avisaron. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta capacidad que tienen. Ahora me escuchan, preguntan. Esta capacidad que tienen los niños de remodelar, ¿sí? De remodelar, de compensar y de elongar el hueso. ¿Está? Entonces, esa capacidad es muy importante. La mayoría de los casos se trata mediante inmovilización, mediante tratamiento ortopédico, y algunos casos específicos, por supuesto, van a requerir tratamiento quirúrgico, puntualmente. Y las fracturas expuestas, por supuesto, como todo tipo de fractura expuesta, es quirúrgica porque necesitamos realizar todo tipo de toilette quirúrgica. Bien. Vamos a ver los 3 tipos de fracturas, ¿sí?, que vamos a ver en los chicos. Habíamos visto el tallo verde, el rodete, que ahora se los voy a mostrar, y la flexión o deformación plástica, que no es ni más ni menos que esta deformidad que se genera mediante el tallo verde. Corresponden todo tipo de fracturas en la infancia, corresponde al 12% de las consultas pediátricas.
y son la mayoría en pacientes menores de 10 años. Es una fractura en general que afecta a una sola cortical o a veces a las dos. Es más común en los huesos largos, ¿sí? Se van a estudiar mediante el examen físico, los pulsos periféricos, la sensibilidad de la mano del pie, y mediante radiografías de frente y de perfil, siempre involucrando las articulaciones que se encuentren, a distal y a proximal. Y ojo acá con los chicos, ¿sí? Que si en los adultos es importante, en los chicos es más importante. Siempre que tenga una fractura, por ejemplo, de la pierna, voy a necesitar que se vea el tobillo y se vea la rodilla. Si la fractura es del fémur, necesito ver la rodilla y necesito ver la articulación de la cabeza. Si la fractura es del antebrazo, tengo que ver la muñeca y tengo que ver el codo. Y si la fractura es del húmero, tengo que ver el hombro y tengo que ver el codo. ¿Está? Eso, innegociable. Bien. Generalmente, cuando nosotros realizamos el tratamiento de esta fractura, que hay que hacer lo que se denomina una reducción, esto es colocar en el lugar huesos ni más ni menos. Esto se hace mediante una sedación anestésica, se lo guarda un ratito, se realiza una maniobra extemporánea, manual, con la mano, y luego se inmoviliza la fractura mediante un yeso, mediante un inmovilizador de los que tengamos. Bien. La fractura en tallo verde no es ni más ni menos que lo que ustedes están viendo ahí. Una lesión de una cortical con ruptura que puede ser de ambas corticales o no, y que está absolutamente contenida por el periósteo. ¿Ven? Ahí la tienen. Esta es más incompleta y aquella es más completa. ¿La ven? ¿La diferencia? Pero fíjense que no se acabalga y no se acorta. Ahora miren otra cosa. La tibia tiene una fractura en tallo verde. ¿Y el peroné qué tiene? Una deformación plástica, exacto. Fíjense, acompaña con una deformación plástica a la tibia. Exactamente. Ven que está deformada absolutamente. Bien. Lo acompaña. Esto se produce por un proceso de microfracturas contenido por el periósteo. ¿Lo entienden? Bien. Suele suceder, estas deformaciones plásticas suelen suceder con mayor frecuencia en la pierna y en el antebrazo. Bien. La fractura en rodete es como una especie de bollito, ¿sí? Para explicarlo de una manera simple, que aparece en algunos huesos y a veces también lo van a ver en el tallo verde, que está la fractura y está el bollito, como le digo yo, que está generado por fuerzas encontradas que hacen de que se genere una deformidad. Es bastante común de ver, ¿sí? En la guardia habitualmente les dicen que tiene una fisura. Fíjense acá. ¿Lo ven ahí el bollito? Fíjense que es mínimo, miren allá. ¿Lo ven? A las cuerditas allá arriba. A ver, allá, ahí. ¿Lo ven? No son tan fáciles de ver, ¿sí? Pero coincide la imagen con el lugar del dolor del niño. Eso es la famosa fractura en rodete. No es ni más ni menos que un tallo verde generado por un encuentro de fuerzas. La gran mayoría de estas fracturas, cuando son solo en rodete, pasan absolutamente desapercibidas. Hay niños a los que les duele muy poco, les duele 2 o 3 días, y después no vienen más a la consulta. Los padres le dan un analgésico, hielo, y les duele un rato para hacer algunas actividades y después se olvidaron. Por ahí aparecen un mes después porque estuvo 15 días con dolor y uno los ve y dice, acá tuvo una fractura. ¿Cómo que tuvo una fractura? Y dice, sí, acá también. Y con el paso del tiempo se ve más porque aumenta la densidad del hueso. Bien.
Y la fractura de flexión plástica es lo que yo les mostraba hoy en el perone que acompañaba esa fractura en tallo verde de la tibia. O bien, acá tenemos una fractura de deformación plástica de ambos huesos del antebrazo. Esto es bastante común también, ¿sí? Generalmente, cuando tienen esta deformación plástica y son muy pequeños, habitualmente se los inmoviliza así, no se les realiza una reducción, y al término de 3-4 meses, el antebrazo ya se encuentra en su forma normal, digamos, su alineamiento habitual. Muchas veces ni siquiera las intervenimos. Bien. Entonces, acá les muestro para que ustedes tengan una imagen del hueso normal, la incurvación plástica, el rodete, el tallo verde, la fractura completa y la epifisiolisis por lesión epifisaria. Eso es una lesión que involucra tanto a la fisis como a la epífisis o a la metáfisis, que ahora vamos a ver. ¿Está? Ese es un grafiquito que les puse para que. Y ahora vamos a ir a estas fracturas. La fractura epifisaria o fisaria. Estas sí son fracturas complejas. Una fractura en tallo verde, una deformación plástica, un rodete, normalmente no va a dejar ningún tipo de secuela, ninguno, ¿sí? Generalmente se modelan solas, ya sean intervenidas o no, pero acá, en este tipo de fracturas de la fisis, ¿sí? Acá ya estamos hablando de otro tipo de lesión. Estas sí pueden dejar secuelas para toda la vida, son fracturas complejas, ¿sí? Hay algunos tipos de estas fracturas, porque hay varios tipos, que suelen pasar desapercibidas y cuando son diagnosticadas ya es tarde, porque lesionaron la fisis, ¿sí? Y se generó un puente en esa fisis y este hueso no crece más. Involucran siempre el núcleo de osificación del hueso largo, ese como punto fundamental. También las van a encontrar como epifisiolisis traumática. ¿Por qué? Para diferenciarla de las epifisiolisis espontáneas. Ya las vamos a ver más adelante. Cuando veamos las causas de claudicación de marcha, en la infancia y en la adolescencia, vamos a ver un cuadro que se llama epifisiolisis espontánea de la cadena. ¿Sí? Es un cuadro bastante complejo, pero que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es una epifisiolisis, o sea, lisis es lesión o ruptura de la epífisis de causa traumática, ¿sí? O también, como los denominamos habitualmente, desprendimientos o fracturas epifisales, ¿sí? Para diferenciarla de las epifisiolisis espontáneas. Utilizamos una clasificación, que es la clasificación de Salter y Harris, y que además determina la extensión de la lesión de la placa de crecimiento. Y la va a clasificar. Acá. Esta clasificación las va a dividir en las que son extraarticulares, ¿sí? Que son estas dos, donde la tipo 1 es la que se produce a través de la fisis. Esto es núcleo de osificación, epífisis, núcleo de osificación, metáfisis. La metáfisis resbala o sale de la placa fisaria, ¿sí? Bien, esa es la primera. Todo esto es traumático. Ahora vamos a explicar por qué. La tipo 2 tampoco involucra la articulación, pero nos involucra a un fragmento de metáfisis. Esto es, epífisis con fragmento de metáfisis y se produce el desplazamiento. Después viene la que afecta a la articulación, o sea, las intraarticulares, que son la 3 y la 4. Todo. La 3 lesiona la placa fisaria y genera una fractura de la epífisis. La tipo 4
es la sumatoria de la 2 y de la 3. Lesiona la fisis y genera una lesión epifisaria y metafisaria. Perdón, epifisaria y metafisaria. ¿Está? Y la tipo 5, de Salter y Harris, es una que es difícil de ver en las radiografías, que es el aplastamiento, atrapamiento o compresión de la fisis. ¿Qué es esa? Fíjense que se genera un impacto axial que comprime y lesiona el núcleo de osificación, la fisis. Estos son los 5 tipos. Y ahora ustedes se van a preguntar, ¿por qué se generan estas? ¿No es más fácil que se luxe la articulación en vez de que se genere esto? Y yo tengo un niño con una lesión en el codo. Un traumatismo que quizá en un adulto genera una luxación en el codo, ¿sí? En un niño genera una supracondilia con desprendimiento epifisario. ¿Y por qué no se luxa? ¿Cuál es el punto de mayor debilidad del niño? La epífisis, la fisis, el núcleo de osificación. Tiene ligamentos mucho más fuertes en relación a la fuerza que puede contener la fisis. ¿Está? En un adulto esto no sucedería. O se fractura o lesiona los ligamentos y se luxa. En el niño se rompe y resbala por la epífisis. ¿Está? Ese es el motivo. Por eso cuando vienen y me dicen, viene un chico con una luxación de codo. Yo se lo miro así con cara de medio raro. Chico, una luxación de codo. O tiene un crono doloroso o tiene una fractura de estas. Pero con el codo luxado, un chico, poco probable. Muy poco probable. ¿Está? No les digo que no existe, pero muy poco probable. O bien me dicen, no, yo soy un niñito de 8 años con una luxación de codo, de hombro. Así de algo. No. Rarísimo. Es muy probable que tenga un desprendimiento epifisario postraumático y clínicamente parezca una luxación. ¿Está? Pero que haya una luxación, muy poco probable. No digo no existe, pero muy poco probable. Bien. ¿Lo entendieron esto? Bien. Ahí están al lado de vuelta cómo se produce cada una. ¿Está? Preguntarles si entendieron todos por casa. Si algo no entienden, avisan por el chat del grupo. Los que están en casa, porque no los puedo escuchar. Bien. Vamos a ver algunos. Vamos a ver algunos. El diagnóstico lo vamos a hacer por el antecedente traumático, por el cuadro clínico, vamos a realizar las radiografías. Muchas veces vamos a necesitar tomografía con reconstrucción tridimensional y en algunos casos vamos a necesitar resonancia también. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que ver también que estas epífisis no se necrosen. No nos vayan a hacer una necrosis. Es poco probable, pero debemos verla. Bien, fíjense, arriba, una fractura con un desprendimiento epifisario, ¿de qué tipo? 2. Muy bien. Fíjense que fue intervenida quirúrgicamente y se le colocaron 2 tornillos. Por arriba del núcleo epifisario. ¿Lo ven? Ven que ningún tornillo atraviesa el núcleo de osificación, ¿no es cierto? Bien. Eso es que hay que tener muy, muy presente. Que ninguna osteosíntesis, lo vamos a ver el año que viene, no pueden atravesar el núcleo de osificación. Solo pueden inmovilizar arriba o abajo, pero nunca atravesar. ¿Ah? Bien. Fíjense acá. Quizá en el frente no se ve tan bien, pero miren el perfil cómo está corrido acá. ¿Lo ven? Estas son re comunes. Y también es re común, disculpen el término que voy a utilizar, que se las coman en la guardia.
Es re común, porque no hacen esas líneas, ¿ven? Fíjense la angulación que tiene hacia palmar, y fíjense a dorsal que queda un espacio donde ese núcleo se desplazó. Y esas pasan así desapercibidas, no en una oportunidad, sino en varias, en muchas. Y eso necesita hacerse una pequeña reducción, porque puede ser un puente ese núcleo y después no crecer, y cuando lo diagnostiquemos ya va a estar la deformidad. ¿Sí? Se puede corregir. Pero en esos casos hay que intervenir quirúrgicamente. Hay que hacer una reducción manual. Se hace una reducción manual y se inmoviliza. Siempre que tengamos a un paciente con una lesión epifisaria, cualquiera sea, nos tenemos que sentar con sus padres y explicarle lo que puede pasar. ¿Sabemos lo que puede pasar a ciencia cierta? No. ¿Sabemos si ese núcleo va a dejar de crecer? No. ¿Cuándo lo vamos a ver? Dentro de un año. Por lo tanto, yo me tengo que sentar y explicar cuáles son los riesgos que tiene la fractura. ¿Está? Así, en criollo y bien explicado. El nene se fracturó el núcleo de crecimiento por donde el hueso crece. Así, clarito. Nada de terminología. No estoy dando una cátedra para un posgrado. Estoy explicándole a los padres que no saben cómo se llaman las cosas, le hago un dibujito y le muestro. No sabemos si este núcleo de crecimiento va a querer seguir creciendo o no. No lo sabemos. Lo vamos a ver dentro de un año recién. ¿Por qué? Porque está la posibilidad en un porcentaje de casos de que se genere un puente, que se cierre. Entonces, si pasa esto, cuando sea más grande vamos a tener que hacer esto. Por lo tanto, durante todo este año, cada 3 meses, después que le demos el alta de la fractura, lo vamos a controlar con una radiografía. Bien avisado, bien explicado. Porque después pasan las cosas y nadie le explicó nada. Entonces, ¿qué va a decir el papá? Oh, no, mirá cómo le dejaron el brazo. No le dejaron el brazo. El núcleo de osificación no creció más por el traumatismo inicial. ¿Está? Entonces, eso hay que explicarlo de entrada. El día que el chico ingresa con la lesión a la guardia. Clarito. Y por supuesto, escribirlo en la historia clínica. Que hay una lesión de tal y cual característica, se explica a la familia los riesgos de la lesión del núcleo de osificación y bla, 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 bla. Y si quieren, se lo hacen firmar a los padres también. Que tomaron conocimiento de las secuelas que pueden haber. ¿Está? Es muy importante la información. Porque después la culpa va a ser del que lo trató. O del que lo rehabilitó y no le dijo nada. ¿Está? Entonces, es importante informar como corresponde y que les quede claro y darle un espacio a que pregunten lo que puede pasar. Entonces, ustedes se quedan con la tranquilidad de que la familia entendió cuál es la lesión que tiene. Siempre se debe informar, porque si bien hay secuelas que no son tan relevantes, hay otras, que vamos a ver dentro de un ratito, de una de las lesiones del codo, como por ejemplo la fractura del cóndilo externo, que dejan un codo valgo, absolutamente valgo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Entendido esto? Bien. Un poco lo mismo de todo lo que les dije recién. Fíjense, miren esto. Esta es la que hemos creado. Miren esta lesión. ¿En el frente se ve? No. ¿En el perfil? Sí. ¿A ver? Ese es un mecanismo anteroposterior de Celoria, así se llama. ¿Por qué? Porque es como la sacada del zapato, esta maniobra. ¿Sí? Esta maniobra es, bloqueo el pie en el piso,
¿sí? Y la tibia siguió hacia adelante. ¿Está? Es un mecanismo anteroposterior. Bueno, eso, por ejemplo, sería una tipo 1. Eso Pero es si tipo 1. tuviésemos una interarticular, ahí sí tendría que ser quirúrgico. A ver, a esta hay que reducirla. Ajá. A esta le vamos a hacer una reducción manual. Bajo anestesia la vamos a reducir. ¿Sí? Si fuera como esta, que es una tipo 2, a esta hay que reducirla y si es inestable, fijarla. A veces ni siquiera se la fija, solo se las inmoviliza para intervenirla lo menos posible. ¿Sí? Hay que ver cuál es el grado de desplazamiento y cuál es el grado de inestabilidad que tiene. Eso se ve en el momento de la estabilidad de la lesión. Muchas veces ni siquiera se le coloca una osteosíntesis. ¿Por qué? Porque es necesario también sostenerla y tratar de intervenirla lo menos posible. Algunas sí requieren esto, otras no. ¿Sí? A veces con una reducción, un toquecito, ya está. Y si la magnitud del trauma no fue tan grande y la intervención fue rápida, es muy probable que no deje secuelas. Pero no lo vamos a saber. No lo podemos asegurar bajo ningún concepto. Esto es como la necrosis por la fractura medial de cadera. ¿Sabemos con certeza si se va a necrosar? Y no sabemos. Hay un porcentaje que sí y un porcentaje que no. Y a quién le toca lo que le toca no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informar. Informar. Puede que pase esto. En un tanto por ciento de los casos pasa esto. Bien, hoy con el acceso a la información que hay, búsquelo, googleelo, podemos intervenir. Bien. El objetivo general del tratamiento, es lo que hablábamos hoy un poco, es mantener la función y el crecimiento normal de esta nucleosificación, que no siempre vamos a tener esa posibilidad. Hay que realizar una maniobra de reducción anatómica con maniobras delicadas. No podemos realizar maniobras bruscas. Eso debe hacerse siempre bajo sedación anestésica, ¿sí? Para poder manipular con maniobras delicadas. El seguimiento de este chico tiene, como les decía hoy, tiene que ser estricto y durante mucho tiempo. Porque es la única manera que vamos a saber cuál es esta evolución que necesitamos controlar. La complicación más temida y más frecuente de todas es la detención del crecimiento de nucleosificación, ¿sí? Que por supuesto va a generar angulaciones, acortamiento de los miembros, que serían la dismetría, o las dos. Esto es un poco un repasito de lo que habíamos hablado. Y otras complicaciones menos frecuentes, como son, por ejemplo, la hipoplasia epifisaria, ese fragmento de epífisis que quede más chiquito, que no se desarrolle, que quedan sumamente chiquititos, la consolidación viciosa, o sea, consolidan mal y crecen mal, y, por supuesto, la pseudoartrosis y la necrosis vascular. Es lo mismo que dije, que conté hoy mientras hablábamos de estas lesiones en las imágenes anteriores. ¿Está? Ahí hay una especie de resumencito de todo eso que hablamos recién. Y el pronóstico de esta lesión, ¿de qué va a depender? De lo mismo que hablamos recién, de la severidad de la lesión, ¿sí? De cuál fue la fuerza que lo lesionó, de la edad del paciente. Cuanto más chiquitos, mayor cantidad de secuelas podemos tener. Porque los que ya están cerca de la edad de cierre del núcleo de osificación, ya seguramente van a crecer menos. Entonces las secuelas también van a ser menores, ¿sí? Y yo tengo un nene de 6 años que me hizo una lesión de esta y estoy complicada. Pero si el chico que lo hizo es un niño cuasi adolescente, 13 años, ya con un tamaño importante, y es muy probable que aunque haga la necrosis, después yo no necesite ningún tipo de tratamiento adicional. La localización, por supuesto que los del miembro inferior van a ser mucho más complejos que los del miembro superior. Recordemos que en el miembro superior, al no ser de carga, la movilidad del codo, la movilidad del hombro suelen compensar estas deformidades y son bastante más benignas. También la extensión de la fisis, cuánta fisis se lesionó, es importante. Fíjense el desprendimiento que tiene, por ejemplo, esa supracomilia que está ahí de frente. Esa es compleja, muy compleja, se desprendió un montón.
Fíjense el desprendimiento de ese maléolo, de esa epífisis malleolar, el maléolo medial, también es una lesión compleja. Y por supuesto también va a depender de la manera en que se hizo la reducción, que debe hacerse de manera muy suave, con sedación anestésica. Todo esto se hace con sedación anestésica. No se puede hacer una reducción de un núcleo de osificación sin sedación anestésica. Por eso necesitamos que nuestro paciente esté relajado, dormido y sin dolor para poder realizarlo con maniobras suaves. Bien, y acá tenemos algunas secuelas que nos pueden dejar. Fíjense, deformidades en varo o en valgo, de acuerdo a dónde sea la lesión, que después van a requerir, fíjense este chiquito, va a requerir esto que se denomina arresto epifisario. Esto, ustedes ven acá, es lo que nosotros denominamos grampas quirúrgicas. Está atrapando a la fisis de ese lado para compensar el crecimiento de la que se rompió. La que se lesionó fue la de afuera, ¿sí? Entonces ahora tenemos que arrestarlo de este lado para que crezca y se pueda remodelar. Eso se llama un arresto epifisario transitorio, porque yo lo puedo sacar cuando yo quiero. También se pueden hacer arrestos epifisarios definitivos. Eso es ir a romper la fisis cuando ya se hace un estudio, por supuesto, de cuánto le queda de crecimiento al paciente, ¿sí? Eso lo hacen en el GABA en general, en la unidad de crecimiento y desarrollo, se evalúa. También se usa ese arresto para compensar varios valgos genéticos, digamos, ¿no? De evolución habitual. Ya vamos a ver más adelante cuando vemos genuvaro y genuvalgo, cómo se tratan. Y el año que viene vamos a ver cómo se utilizan este tipo de arrestos epifisarios. Esto es un arresto epifisario transitorio. Los hay definitivos, que es cuando se rompe la fisis y ya se lo deja al niño que termine su crecimiento y va compensando solo. Pero hay que hacer todo un estudio para saber cuándo lo tenemos que hacer. ¿Está? ¿Me entienden eso? ¿Sí? Bien. Y fíjense la secuela de esta fractura de muñeca. Ahí tienen una lesión por un desprendimiento epifisario. Fíjense que acá siguió creciendo normalmente y este de acá no creció más. Entonces quedó con una deformidad. Entonces en ese paciente, ¿sí? Que quedó una mano en esta posición, lo que hay que hacer es una osteotomía una vez finalizado el crecimiento y corregir la posición del radio. Esas son las secuelas que nos pueden dejar. Bien, ahora vamos a ver algo que no es una fractura, pero es una situación muy común que se da en los niños pequeños, ¿sí? Que se llama pronación dolorosa o pronodoloroso del niño. Es una situación común, les diría, de que semanalmente se suelen ver 2 o 3 por guardia, sobre todo si hay en las guardias generales, en las guardias pediátricas se ven mucho más. Y es una situación que también se llamaba antiguamente codo de niñera, ¿sí? Es una situación que se produce al traccionar el miembro superior del niño de manera axial o de colgarlo. Vieron que a los chicos a veces uno los agarra así de los 2 brazos o extendidos hacia arriba, o estamos en una calle y uno lo agarra para que no se cruce, entonces genera una atracción. Es una situación que se da en extensión y en pronación, por eso digo el pronodoloroso. Y genera por esta maniobra que la cúpula del radio subluxe de su articulación. Habitualmente esto se produce porque el ligamento anular que sostiene el radio en su posición es laxo, muy laxo. Y hay niños de familias en los cuales esto sucede mucho y con mucha frecuencia y otros chicos que no.
Hay chicos en los que, dentro de los mismos hermanitos, hay chicos que se les genera el crono doloroso al punto que los padres aprenden a hacer la reducción. Tengo 2 o 3 madres que les tuve que enseñar porque eran un caos esos nenes, se vivían colgando de todos lados. Y hay chicos de familia que uno solo que el resto no. Bueno, en general, las personas que hacen guardia, los médicos que hacen guardias generales, saben perfectamente reducir este tipo de inflamaciones dolorosas. Y a veces yo les he tenido que enseñarle a algunas madres y a algunos padres a hacerlo porque es una maniobra sumamente sencilla y les puede suceder en cualquier momento. Tampoco es nada, una situación grave, ¿no es cierto? Sí, el niño está con dolor, molesto, pero no es una situación grave que implique secuelas de ningún tipo, etc. Suele darse cuando los chicos también juegan a tironearse, a colgarse. Es más común entre los 1 y 4 años, a veces se puede prolongar hasta los 6, 7, que diría, pero siempre son más chiquititos y lo otro ya se lo conté. Bien, ¿qué sucede? Mediante la tracción en extensión y con el antebrazo en coronación, el ligamento, que es laxo, hace de que subluxe, ¿sí?, el radio parcialmente y quede en una posición más externa. Entonces, el niño que venía jugando, de golpe, deja su miembro superior en extensión. Vos le pedís que flexione, le das algo y hace. No lo quiere flexionar. Punto 1. Pega su antebrazo y su brazo al resto del cuerpo. No flexiona el codo. No lo flexiona. ¿Sí? Si vos se lo agarrás al antebrazo, te lo va a quitar, porque le duele. ¿Sí? Bien. Esa es la característica más importante. A veces vienen en la guardia y te dicen, no, dice, porque algo le pasó en el hombro. El hombro acá no tiene nada que ver, pero muy comúnmente te dicen se le luxó el hombro. Y vos decías, un nene de 4 años, ¿se luxó el hombro? Por lo pronto, raro. Pero es una de las... Y a veces vienen con radiografías de hombro. El hombro está divino, no tiene pasó nada al hombro. Bien. Si uno le hace una radiografía, las radiografías suelen verse normales. ¿Sí? Porque como no están sacadas en un frente y un perfil estricto, porque el niño no puede movilizar el codo porque le molesta y porque tiene dolor, entonces la radiografía no es exacta y no se ve nada raro tampoco. Bien. ¿Qué otra cosa? Cuando uno palpa la cúpula del radio, el chiquito tiene dolor. Ahora, ¿cómo se realiza? No hay signos de deformidad, no hay signos inflamatorios. ¿Cómo se realiza la maniobra de reducción? Necesito un antebrazo acá. A ver, alguien que me venga con un antebrazo. La maniobra de reducción es facilísima. Y la tiene, a ver dónde nos verán los chicos. Bien. Necesito. Bien. El niño está con el antebrazo en esa posición. ¿Qué hacemos? Sentamos a la mamá o al papá, sentamos arriba de frente a nosotros al niño para que lo contenga. Nosotros vamos a tomar el antebrazo y el codo, ¿sí? Y vamos a buscar con el pulgar dónde rota la cúpula del radio. Todos saben localizar dónde rota la cúpula del radio, ¿no es cierto? Lo buscaron. Bien. Donde rote la cúpula del radio, yo voy a realizar esta maniobra. Con mi dedo pulgar, fíjate la fuerza que voy a hacer. Lo voy a comprimir con ganas. Y voy a hacer esto. Voy a generar una extensión máxima con una supinación máxima. En ese momento que yo hago eso, en ese movimiento la cúpula del radio entra. Y en esa posición genero una flexión con mi dedo pulgar comprimiendo con fuerza la cúpula del radio. Y lo tengo así, voy a sentir el tac. Y le digo a la mamá que me lo tenga así un ratito. 5 minutos. A los 5 minutos lo suelta. Primero lo va a extender. Cuando se da cuenta que ya no le molesta y no le duele, empieza a movilizar.
Son 2 segundos. Es una maniobra sumamente fácil y hay que animarse a hacerla, donde da vuelta, extiendo, extremo y flexiono. Siempre, fíjate que, ¿notas la fuerza que estoy haciendo? Siempre con fuerza. Y si a veces no entran, lo que hago es abrir un poco la articulación, ahí, y ahí lo meto. Lo maniobro un ratito en pronosupinación y ahí lo persigo. Normalmente esa maniobra la aprenden a hacer los padres, o sea que cualquiera la puede aprender a hacer. Es una maniobra sencilla, ¿sí? Fácil de hacer, no se produce ningún cuadro inflamatorio y el niño a los 10 minutos está corriendo y rompiendo los quinotos de vuelta, ¿sí? Lo que hay que evitar es tironearle, fraccionarle el brazo al momento de vestirlo, porque se le puede volver a luxar, ¿sí? Que no se cuelguen, que no ande colgándose de los árboles, que no ande colgándose en las plazas durante un tiempo para que no vuelva a luxarse. Si te vuelve a luxarse, es la maniobra. ¿Estamos entendidas la maniobra? Bien. Eso es el prono doloroso del niño. Ahí está la maniobra, ¿sí? Con los pasos a realizar. Y ahí está, como la vamos localizando, la extensión y la rotación. Y ahí está la maniobra completa. ¿Mm? Es fácil. Bien. Terminamos con la primera parte. ¿Entendieron todo? Bien. Esta maniobra practíquenla con sus compañeros. Tienen que aprender a hacerla. Porque es muy común, le va a pasar con gurises de su familia, sobrinos, etc. Es re común que esto aparezca. Muy común. Vamos a buscar la otra. Ahora vamos a ir a las del codo. ¿Qué hace la de ortesis allá? Es la clase de mañana. Ay, no, me muero. Bueno, ¿cuál de las dos será? Esta. Esta. Ahí. Vamos con esta. Tengo que compartir primero, ¿no? ¿Era? Sí. Presentación. No. Tengo que compartírsela. ¿A dónde era que les compartía? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Me parece que no. Tengo que compartírsela. Deben estar viendo la otra. Acá. Vamos acá. Ajá. ¿Dónde miércoles era? ¿Acá era? Ahí está. Compartir pantalla. Ah, ese. Compartir. ¿Por qué no compartir? Ahora. Presentación acá. No. Pará, ¿ahí se ve? Ahora voy acá. Y ahora se las presento. Ahora. Preguntale si la están viendo bien. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver, dentro de las fracturas del miembro superior, vamos a hablar específicamente de la fractura del codo del niño. Que son fracturas bastante complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lesionan las epífisis, porque pueden generar secuelas graves y porque pueden complicarse con lesiones de la arteria unitaria. Bien. Vamos a ver las 4 fracturas más comunes que tienen los niños en el codo. Una es la fractura suprarrondilia, ¿sí? Es una urgencia traumatológica, ¿sí? Que suele hacernos correr bastante en la guardia. La otra es la fractura del cóndilo externo, que si bien es menos frecuente, suele darnos bastante dolores de cabeza por esta cuestión de que puede generar una pseudoartrosis del cóndilo, puede generar una hipoplasia del cóndilo, porque lesiona de manera directa la epífisis,
La otra es la fractura del cuello del radio y la otra es la fractura de la epitrópila. Fractura del olecranon no es tan común. Bien, vamos con la supracondilia. Generalmente la fractura supracondilia se produce por una caída con el antebrazo, el codo en extensión y la mano en flexión. Esa es la caída habitualmente, que es la lesión en extensión. Hay un porcentaje menor que se puede producir por el mecanismo de caída en flexión, pero el 95% de la supracondilia es codo en extensión, ¿sí? La otra es codo en flexión, que por supuesto es mucho menos frecuente. Es una fractura frecuente y la grado 3 de la fractura supracondilia suele ser una lesión grave, que es una urgencia traumatológica que debe ser intervenida de manera rápida porque puede dejar secuelas irreversibles. ¿Dónde se produce la fractura? Acá. Esta es una radiografía de codo de perfil y la fractura se produce acá, en ese lugar donde ustedes están viendo. Esa es una gran... Y esta es una grado 3. ¿Ven? El desprendimiento completo que se produce entre la epífisis y la metáfisis es un desplazamiento completo. Este es un mecanismo en extensión donde la mano traba y el brazo, el húmero, se va hacia adelante con el antebrazo fijo. Esta maniobra en un adulto, ¿qué generaría? Una luxación de codo. En el niño no, porque los complejos ligamentarios son tan fuertes que sostienen, ¿ven? Sostienen insertados acá y se va y se resbala por el punto más débil que tiene. ¿Qué cuál es? El núcleo de osificación. Bien. Esta es la supracondilia grado 3, la que nos da los dolores de cabeza, ¿sí? La que nos puede generar una lesión en ese mecanismo hacia adelante de la arteria humeral que cruza por acá, y si se lateraliza a medial, nos puede lesionar el nervio cubital. Si se lateraliza, se va a lateral, nos va a generar una lesión del nervio radial, y también nos puede generar una lesión del nervio mediano junto cuando arrastra a la arteria humeral hacia adelante. A la arteria humeral la puede comprimir, acabalgar o lesionar de manera completa. Es raro que la lesión, ¿sí? Pero muchos de estos niños comprimen la arteria humeral con este fragmento y llegan sin pulso a la guardia. Llegan sin pulso a la guardia, porque la arteria humeral está comprimida. Y además esto genera un complejo de hematoma secundario tan grande que eso aumenta la presión sobre la región fractural y comprime aún más a la arteria humeral. ¿Me entienden eso? Así son los codos de la supracondilia. Yo se los voy a mostrar. Ay, ¿qué pasa? Bien. Toqué esto. Bien. Les dije que el 95% de los casos se producen lesiones por el mecanismo en extensión y con el fragmento distal que queda hacia atrás, ¿sí? Y adelante se va todo el resto de la paleta humeral. Y el mecanismo, fíjense que la inclinación de la fractura es de arriba y atrás hacia abajo y adelante. ¿Sí? ¿La ven? Allá. La que se produce por un mecanismo de flexión es exactamente al revés. Fíjense la inclinación. ¿Sí? Y el fragmento inferior, o sea, distal, se va hacia adelante y el otro hacia atrás. Esa es rarísima. Yo creo que vi dos en mi vida. En las otras, para hacer dulce, ¿no? Pero de mecanismos de flexión creo que vi dos nada más. Rarísimas, sumamente raras. Bien, ¿cómo se clasifican? En 3 grados. La grado 1
es una que tiene mínimo desplazamiento o una deformación plástica o una en tallo verde, o sea, fractura una sola cortica. Esa es la grado 1. Lesión, secuelas, ninguna. La grado 2 ya tiene un contacto mínimo, ¿sí? Puede generar deformidad y puede generar un hematoma importante. Y la grado 3 es aquella que pierde completamente el contacto entre las dos superficies. ¿Está? Bien. El cuadro clínico va a depender del desplazamiento, pero cuando estamos hablando de un desplazamiento importante, grado 3, fíjense cómo es el cuadro. Es un niño con un miembro superior completamente en extensión, donde la región anterior van a notar este hematoma. Fíjense el tamaño del hematoma, ¿lo ven? Fíjense la deformidad que tiene. Es esta fractura. Es un gran hematoma anterior, grande, sobre todo que pasó un rato largo ya desde que tuvo el accidente, con incapacidad absoluta de poder movilizar, con mucho dolor, porque produce muchísimo dolor. Y además es importante tener en cuenta que en este paciente vamos a tener que tomar el pulso radial, evaluar el relleno ungueal. Muchas veces ponemos un oxímetro de pulso, ¿sí? Para ver si registra el pulso, si el relleno capilar se produce o no se produce. Y muchas veces también vamos a encontrarnos con una alteración de la sensibilidad de alguno de los tropos nerviosos fundamentales. ¿Se acuerdan cómo los evaluábamos? Para saber territorio puro del radial, tocábamos la base anatómica. Recuerden que es un niño, que también es más difícil, ¿no? Territorio puro del mediano, el pulpejo del dedo índice, y territorio puro del cubital, pulpejo del meñique. Acuérdense de esos 3 puntos. Este y este. ¿Ah? Bien. En un adulto es más fácil, en un niño es más difícil. Llora, grita, está asustado, hay un montón de gente alrededor, es bastante más complejo de poder ser evaluado. A veces hay niños un poquito más tranquilos, logramos calmarlos, vemos si tienen la sensibilidad, a veces incluso los pinchamos con algo para ver si la tienen la sensibilidad, de manera muy discreta, por supuesto, que ver una aguja, imagínense cómo gritan, nos ponemos una agujita y vemos que si lo tocamos y retira el miembro superior, es porque lo está sintiendo bien. Entonces nos quedamos tranquilos. Bien. Una vez que hacemos toda esa evaluación, este niño en estas condiciones ingresa a quirófano. Bajo sedación anestésica, hay que evaluar fundamentalmente si la reducción de la fractura la vamos a hacer a cielo abierto o a cielo cerrado. Lo que primero se intenta es realizar las maniobras para colocarlo en el lugar, y si son estables y recuperamos los pulsos, ¿sí? Perfectamente bien, simplemente se cruzan clavijas para sostenerla y se inmoviliza. En el caso de que no se recupere el pulso, hay que hacer una cirugía celoabierta. Hay que abrir y evaluar que la arteria esté en buenas condiciones. Recuerden que la arteria humeral es la arteria única, ¿sí? Quiere decir que si se lesiona, perdemos el antebrazo completo. ¿Está? Bien. ¿Qué complicaciones puede haber? Lo que les dije hoy. Todas las complicaciones circulatorias, e incluso si la arteria se encuentra mucho tiempo comprimido, se puede generar un síndrome isquémico de Folkman, que es la retracción de todos los tendones flexores y extensores, ¿sí? De los compartimentos. ¿Sí? Es raro que eso pase hoy, era bastante común en otras épocas. Esto hoy se evita con la intervención inmediata. La inervación, ya hablamos de los 3 territorios nerviosos, y hace muchos años, cuando yo era chica sobre todo, porque yo tuve una amiga así, la recuerdo, muy internada, se hacía esto, cuando no se operaban. Se los colocaba en una tracción. Todavía existen en los hospitales los marcos volcánicos, ¿sí? Donde se pasaba una clavija por el olecrano y se colgaba, ¿sí? Con unas pesas
para distraccionar y reducir de manera gradual a esta fractura supracontinua. Y acá se colocaba una fronda que sostenía el antebrazo a la barra. Estaban 15, 20 días los chicos acostados como tracción al senil, así, y luego de que la fractura hacía la reducción de manera sola y por tracción, se les hacía un yeso. Yo eso lo tengo tan presente porque amiga, estábamos en un quinto grado. Bueno, todos los días salíamos de la escuela y nos íbamos al sanatorio, nos sentábamos, le copiábamos las carpetas y tomábamos la leche con ella. Pobrecita. Así que esa es la historia de las tracciones al senil. Se los pongo porque van a encontrar, si están en algunos lugares, fotos y van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Sí? Son las tracciones que se realizaban para alinear la fractura supracontinua. Quedó sin secuelas de esa fractura y habitualmente muchas de ellas quedan con pocas secuelas, ¿sí? Algunas con algún tipo de deformidad residual, pero no todas, y sobre todo si son de fisis completa. ¿Qué más? Acá. Bueno, el tratamiento de las fracturas que no están desplazadas siempre se realizan con valvas y no con yesos cerrados, sobre todo en el momento agudo. Yo puedo hacer un yeso completo, pero 15 días después de que esto haya sucedido. Normalmente lo que hacemos son yesos abiertos, o sea, medio yeso, una válvula de yeso o un inmovilizador termoplástico. ¿Por qué? Porque el codo y el antebrazo tienen la capacidad de reaccionar mucho, ¿sí? Y esto hace de que pueda quedar comprimido bajo el yeso. Entonces, para evitar este riesgo, es que hacemos valvas abiertas. Y cuando son de tratamiento quirúrgico, se realiza la intervención, como les dije hoy, bajo anestesia, se realiza la reducción y se colocan clavijas laterales o clavijas cruzadas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, para gestionar el nervio cubital, fundamentalmente en este cruce de clavijas. A veces se colocan ambas del lado contrario del nervio cubital, ¿sí? O sea, del lado externo y no interno. O a veces, para estabilizarlas bien, hay que realizar esta colocación de clavija. Luego se inmoviliza con una valva y más o menos a los 30 días se sacan las dos clavijas así con la mano y la dejamos con un yesito cerrado unos 15-20 días más, ¿sí? Más o menos. A veces hay que realizar la cirugía a cielo abierto cuando no recupera los pulsos o cuando la fractura es muy, muy compleja. Vamos a las fracturas del cóndilo externo. Bien. Como ustedes verán, el cóndilo externo se encuentra por encima de la cúpula del radio, ¿sí? Quiere decir que el mecanismo que lesione la cúpula del radio también puede lesionar el cóndilo. El mecanismo de producción suele ser el mismo. Son menos frecuentes que la supracondilia, afecta a niños entre 4 y 8 años, se producen por una caída en abducción o sobre lo letal. Corresponden al 10 al 20% de la fractura del codo del niño. Fíjense que la supracondilia es un porcentaje mucho más alto. Es una fractura que afecta a la articulación, suele ser intraarticular y extraarticular al mismo tiempo, y puede dejar secuelas, como son el codo varo, muy varo, porque daña el núcleo de osificación, ¿sí? Y también hay otra secuela, que es la pseudoartrosis del cóndilo. Yo tengo una paciente que tiene, poco menos que yo, debe tener 10 años menos que yo, 45 años, que tiene una pseudoartrosis del cóndilo de una fractura que tuvo cuando tenía 8 o 9 años. Bien. ¿Cómo se clasifican? Yo las quiero graficadas. La grado 1 no está desplazada, la grado 2 tiene un desplazamiento pequeño, y la grado 3 es cuando se desprende, se rota
y sale de la articulación. Esa es la que más consecuencias puede tener y es la que con mayor frecuencia provoca osteoartrosis del cóndilo. Y por supuesto el codo varo. Bien. El cuadro clínico es bastante parecido al de la supracondilia, que muchas veces tenemos que, con un predominio del hematoma a nivel externo. Fíjense que eso tiene bien el predominio a nivel de la organ externa. Pero vamos a encontrarnos radiográficamente con la lesión que se ve desprendida. Ahí está. Ahí está. Y a veces el fragmento se mete adentro de la articulación. Como hace la fractura del epitropio, que se mete adentro y queda intraarticular. El tratamiento acá es quirúrgico, salvo el grado 1, el resto, las otras dos son quirúrgicas. Hay que liberar el fragmento, reubicarlo y colocarle las clavijas correspondientes. Ahí está. Y así todo, la pseudoartrosis, la hipoplasia y el retraso de consolidación lo puede hacer igual, dejando un codo absolutamente varo. ¿Y la hipoplasia? Hipoplasia que queda chiquitita, que no se desarrolla. ¿Lo ven? Así queda, ¿ven? Ahí está. Crece la epitroplia, y nos queda un codo absolutamente varo. Yo tenía un colega, reumatólogo, que tenía un codo no varo, varísimo, de una fractura de cóndilo que había tenido cuando tuvo 4 años. Era, pero así, bien marcado. Y nunca se lo quiso operar. Jugaba al vóley, así, se quería jugar de vóley. No me pregunten cómo jugaba, pero jugaba muy bien. Adaptó su varo a su deporte, pero varísimo el codo. Habitualmente se pueden corregir con una osteotomía. Antes la tendencia era no tocar mucho, hoy por hoy se pueden corregir perfectamente y acomodar el eje del codo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algunos que no son tan marcados como este que está acá, y hay otros que son bastante más marcados como este que está acá. Vamos a las del cuello del radio, que son más cortitas. Esas son las dos más relevantes, digamos. La fractura del cuello del radio, ¿sí? Es el mecanismo de producción, es la misma por la cual se produce la fractura del cóndilo. ¿Sí? Y las hay de tres grados. Acá en este punto es importante saber que las clasificamos por el grado de angulación, ¿sí? Que tengan. Una angulación de hasta 30 grados es tipo 1, hasta 60 grados y más de 60 es tipo 3, ¿sí? Muchas veces hay como una imagen de que se le salió el sombrero a la cúpula del radio, ¿sí? Se desprende de manera completa, ¿sí? La maniobra de reducción para la cúpula del radio o para el cuello del radio es muy parecida a la maniobra de reducción que hacemos para el prono doloroso, ¿sí? Muchas veces es la misma maniobra que la hacemos bajo anestesia porque duele, no hacía la del prono es una maniobra que hacemos con el niño despierto, porque al no haber lesión y no haber proceso inflamatorio, uno lo toca y lo empuja y entra. Pero en este caso, no, acá tenemos que hacerlo bajo sedación anestésica, porque vamos a hacer una maniobra que va a generar mucho dolor. Y además produce un hematoma dentro de la articulación que es muy doloroso. Bien. Fíjense cómo se ve. ¿Ven que se ve como que se le cayó el sombrero? O sea, es el cuello que se fue hacia el costado y el sombrerito de arriba se ve inclinado, ¿sí? Que es la cúpula, ¿no es cierto? Esa es la imagen más característica. Y muchas veces hay que enclavijarlas, ¿sí? Muchas veces se le pone una clavija para alinearla con el resto. Y otras veces solo se reduce y se realiza una inmovilización en pronación, en supinación completa,
para que de esa manera ingrese la cúpula abajo del complejo. Vale, a ver qué el tratamiento es que haces la maniobra de reducción y lo colocas en esta posición. A veces uno coloca en esta posición y coloca la clavija y la inmovilización. Y por último, la fractura de la epitróclea. Esta generalmente es menos frecuente en los chicos, menos frecuente, por suerte. El mecanismo es similar, se produce por tracción en varo o en valgo, por una caída, y suele asociarse a la luxación de codo en los chicos más grandes, ¿sí? En los chicos más grandes, ya cercanos al cierre de la ossificación, suele generarse asociada a una luxación de codo y genera muchísima inestabilidad, porque al estar lesionada la epitróclea hay mucha tendencia a que se luxe el olecrán. Niños pequeños suele ser extremadamente raro. Cuando se desplaza mínimamente, se hace simplemente una inmovilización, y las otras, cuando están lesionadas de manera completa, son más quirúrgicas. Así que, pero como no es algo que sea tan relevante en los chicos, salvo en los chicos más cercanos al cierre, tenemos la separación leve, el desplazamiento mínimo, la inclusión articular cuando el fragmento se mete adentro de la articulación y la fractura asociada a la luxación. Recuerden que esta es más de los adolescentes cercanos al cierre epifisiario. Estamos hablando de chicos mayores de 13 a 14 años. Bien. Y nada más. Por lo menos. Así que iba a ser un montón que le dé lo de la cifra. Así que la semana que viene tenemos informaciones. Semana que viene vamos a ver malformaciones congénitas, el miembro superior e inferior, polidactilia, pivot, mano sándalo, plagiocefalia, craniosynostosis, todas las deformidades congénitas y las adquiridas también. Después tenemos parálisis braquialostética y lo de la CID. Y después los síndromes del niño maltratado. Eso vamos a hablar. En el topo preguntan si el parcial es el 14. Ya te digo, me parece que sí. El parcial es el 14. 14 y recuperatorio el 22. Sí. Conmigo van a tener clase todos los martes hasta el parcial. Yo la semana pasada no pude estar porque tuve el Consejo Superior de la facultad. Así que conmigo van a tener clase todos los martes 7:30 desde hasta el día del parcial. Por hoy, ¿entendieron todo? Bien. Un poco relacionado con lo que vimos el cuatrimestre pasado, ¿no es cierto? La fractura, la fracción. Si quieren ver también las que están en la clase que tienen del cuatrimestre pasado, de los adultos, hay un capítulo de los niños, quieren ver ahí también algunas cosas, también hay unas matematitas, para que nos puedan entender. Y nada más. ¿Entendieron todos? Sí. Bueno, no es tan difícil. Es pesado, ¿no? Es mucho. Pero bueno, este año pudimos acomodarnos para sacar cosas porque el año pasado estuvo bastante complejo. Si alguno la cursó el año pasado, estuvo bravito el año pasado. Fueron demasiado.